Amo a Ignacio Go. Amo a Black y quiero debatirle a su Boros con mi par de Tatsumeis. Que me meta toda su guadaña por mi Melani, dejándome papeada en nula. Quisieras que me susurre el oído el poder de Broly, para después que me ponga su bellito en toda mi androide, llenándome con todo su kouyame. Es que simplemente ya no puedo soportarlo. Quiero que me haga todo un debate en los comentarios de mi TikTok, así dejándome satisfecha con su gran argumentación. Mintiendo a Black 616. En esta ocasión voy a desmentir el video de Black 616, donde supuestamente él desmintió varios de mis videos. Una vez dicho eso, comencemos. Aquí quería hacer una aclaración. En verdad este chico piensa que puede humillarme con los argumentos tan malos que va a dar en breve. Ya muero de ganas de ponerlo en su lugar. En fin, sigamos viendo su video. Abel Koyama fue el guionista de las 13 películas de Dragon Ball Z y también fue el coordinador de guionista de Dragon Ball Z, que es un guionista. Persona que elabora el guión de una película, de un programa de radio o televisión, de un anuncio publicitario, de un cómico, de un videojuego, que es el guión. Texto en que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de una película, de un programa de radio o televisión, de un anuncio publicitario, de un cómico, de un videojuego. ¿Cuál es el trabajo de un coordinador de guionista? Una de las muchas funciones de los guionistas de un programa de televisión es la de coordinador de guiones. Si bien el coordinador de guiones no escribe el programa, sí que interactúa con el guión con frecuencia para asegurarse de que tiene el formato adecuado. Entonces decir que Koyama no tiene peso en su palabra es una total pendejada sacada de culo. Koyama dejó en claro que Broly es el más fuerte de Z y que su intención era hacerlo perder contra Goku. O sea, te está escupiendo en tu cara que Broly perdió por guión. También Hachos en su volumen 13 nos confirma que Broly es el Saiyajin más fuerte. Esto también involucra a Vegito, dado que está hablando en términos generales. En dicha guía Akira es autor. Para empezar, eso que mencionas deja claro el mal guionista que es Takao Koyama, ya que no sabe darle un buen cierre a una película. Segundo, estás cometiendo la falacia de apelación a la autoridad, ya que lo que Takao diga no es una verdad absoluta, y menos si esto contradice a la narrativa de la película. Voy a dejar un fragmento donde explico por qué la falacia de autoridad no aplicaría en este caso. Con las personas que vienen con el argumento de falacia de autoridad para desacreditar la palabra del creador. La falacia de autoridad ocurre cuando se toma una afirmación como verdadera solo porque la persona que la hace tiene una posición de autoridad, sin evaluar la evidencia o argumentos que la respaldan. En el caso de un mangaka que crea su propio manga, la situación es diferente. El mangaka es la autoridad legítima sobre su obra porque él o ella es quien la crea y desarrolla. Esto significa que sus declaraciones sobre el manga, los personajes, la historia y el universo son canónicas y no están sujetas a discusión en términos de verdad o falsedad. Es decir, si el mangaka dice que un personaje es más fuerte que otro, esa afirmación se basa en el control creativo que tiene sobre su obra, no en una falacia de autoridad. Por lo tanto, en este contexto, no se puede hablar de falacia de autoridad, ya que el mangaka es la fuente legítima de información sobre su propia creación. Sin embargo, si un mangaka opina sobre un tema fuera de su obra, como ciencia o política, y su opinión es tomada como válida solo por su estatus como mangaka, entonces sí se estaría incurriendo en una falacia de autoridad. Ejemplos de esto tenemos que el creador de Naruto había afirmado que Goku tiene que recurrir de las fases divinas para vencer a Naruto, cuando esto es totalmente erróneo. La verdad dudo que algún personaje de Naruto pase de Picoro Daimaku. Otro término que se utiliza para restar importancia a la palabra del autor es la muerte del autor, un concepto introducido por el crítico literario Roland Barthes en su influyente ensayo de 1967. La esencia de esta idea es que, una vez que una obra es publicada, sus interpretaciones ya no dependen del autor, sino que se trasladan al lector. Según esta teoría, el significado de una obra no está determinado por las intenciones del autor, sino por las interpretaciones que los lectores construyen a partir de ella, desvinculando así la obra de su creador. Sin embargo, es importante recordar que este término es solo una teoría literaria, y las teorías, por su naturaleza, son especulativas. La especulación, en muchos casos, tiene poco lugar en debates que requieren fundamentos sólidos. De hecho, en el siguiente punto que abordaré, se expondrá un argumento que desestima esta teoría tan sobrevalorada. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO, por sus siglas en inglés, OMPI en español, es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se encarga de promover y proteger los derechos de propiedad intelectual a nivel global, incluyendo derechos de autor, patentes, marcas y diseños industriales.
Su función es establecer normas internacionales y ofrecer asistencia técnica para asegurar que la propiedad intelectual esté adecuadamente protegida en todos los países miembros. Esto por obvias razones también aplica para los mangakas. En sus artículos se nos confirma que el creador puede oponerse legalmente de formación, modificación a su obra. No por nada Akira ha confirmado en entrevista que ha intervenido con el anime de Dragon Ball cuando lo ve necesario. Otra parte del artículo de Weibo nos confirma que el creador tiene derecho de autorizar o impedir determinadas acciones con relación de su obra. Además que por leyes de derechos de autor, el creador tiene los derechos exclusivos de controlar su uso y su distribución. Con todo esto quiero llegar que legalmente el creador es la máxima autoridad de su obra. Puede alterar cualquier aspecto de la obra si se le da la gana. Hace unos días expliqué por qué Broly no era el más fuerte de Z. Aunque yo haya cambiado de opinión no implica que automáticamente tú tuviste la razón. Dado los argumentos que diste para decir que Broly no es el más fuerte de Z son erróneos, debemos separar los argumentos con acertar. Es como si un ateo ganara un debate contra un creyente en Dios que solo basa sus argumentos en creencias especulativas sin respaldo objetivo. Mientras que el ateo presenta argumentos lógicos y basados en razonamientos objetivos, lo que lo lleva a ganar el debate. Sin embargo, años después se descubre que Dios sí existe. Esto no implica que el creyente haya tenido razón, ya que sus argumentos eran completamente erróneos. Esta situación demuestra que la verdad es independiente de los argumentos utilizados en un momento dado. A lo que quiero llegar con esto es que tus argumentos que diste en el SWORD que yo cité, no eran los argumentos correctos para desmentir que Broly es el más fuerte de Z. ¿Crees que estoy inventando? Volveré a poner el mismo SWORD de tus argumentos malos. Mito, Broly supera a Vegito Super Saiyajin 3. Realidad, no iguala ni a Goku Super Saiyajin 3. He estado viendo mucha gente decir que Broly de las películas es más fuerte que Vegito Super Saiyajin 3. Esto debido a las declaraciones de Takao Koyama, donde nos dice que incluyendo el anime de televisión, no hay nadie que sea más fuerte que Broly. Y si bien, es verdad que ha dicho tales declaraciones, él no puede decidir que su personaje favorito es más fuerte que los de Akira Toriyama. No tiene voz ni voto para decidir aquello. En ese aspecto, es solo como cualquier fan más. Por esa razón hay que ver las hazañas de los personajes para ver qué poder tiene realmente. Y en las mismas películas se nos demuestra que Broly está muy lejos de ser el más fuerte. La mayor hazaña de Broly es haber destruido una galaxia. Misma hazaña que Kid Buu hizo en el anime sin ningún esfuerzo. Sin mencionar que 4 Super Saiyajin y un Namekusein del arco del torneo de Cell eran capaces de aguantar una pelea con Broly, mismos que no aguantarían ni un segundo contra Vegito Base o Goku Super Saiyajin 3. De hecho, en la segunda película de Broly, donde este obtuvo un Senkai luego de haber sido derrotado por Goku, se ve como un Gohan Super Saiyajin 2 que nunca dejó de entrenar, era capaz de forcejear con Broly, y se ve como Broly tiene dificultades para seguir sujetando a Gohan, mismo Gohan que es extremadamente inferior a Vegito Base. Con todas las demostraciones, queda claro que Broly de la primera película es muy inferior a Goku Super Saiyajin 3 del anime, y en la segunda película luego de recibir el Senkai, debe tener un nivel cercano al Super Saiyajin 3 o a Kid Buu, y no es necesario que me crean a mí, créanle a las hazañas y demostraciones de poder que nos muestran en las mismas películas. El primer error en este SWORD fue decir que la hazaña de Broly de destruir la galaxia es lo mismo que hizo Kid Buu, lo cual esto no es cierto dado que Broly lo que destruyó fue el sector de la galaxia del sur. Y como sabemos el mundo de los vivos está dividido por 4 sectores de galaxias y cada sector contiene incontables galaxias, Broly destruyó dicho sector en fase 1. Según cálculos físicos tendría una potencia multigaláctico alto, mientras que Kid Buu destruyó una galaxia normal. El segundo error fue pasar por alto el término de Power of Peace que sucedió en la película de Broly, que es el término Peace. La estupidez inducida por la trama, o Peace para abreviar, es un término utilizado para referirse a los eventos de una historia que contradicen las capacidades normales de un personaje para el propósito de la trama. Por ejemplo, si un villano generalmente competente e inteligente hace algo estúpido como no matar al héroe inmediatamente cuando tiene la oportunidad, y eso le permite al héroe ganar, eso sería un ejemplo de Peace. Si el villano fuera simplemente incompetente en general, ejemplo de Peace sería, cuando Goku Base puede competir con Broly y Kari, cuando anteriormente estaba abrumando a Vegeta fase Dios. Cuando Trunks fase 2 mostró la misma resistencia de Goku Blue al ser ambos sometidos por un ataque Black Goku ROC, cuando anteriormente se había establecido que Trunks fase 2 de un golpe era derrotado por Goku fase 3, cuando Ten y Yamcha podían darle problemas a un Sao Jr., y así un largo de ejemplos de la estupidez introducida por la trama. Es por eso que es ilógico que Goku y compañía soporten golpes de un tipo que está a nada de ser universal, además que la intención de Koyama era hacer perder a Broly por guionazo. Él mismo lo confirma textualmente. No debemos ignorar la intención del guionista, si su intención era hacer que un tipo universal hacerlo perder contra sujetos que eran nivel estelar. Tercer error,
Es decir que Broly fase legendaria estaría a un nivel igual o inferior a Goku fase 3. Lo cual esto es totalmente erróneo dado que un Majin Buu gordo que todavía no iban con todo ya lo ponía como el ki más fuerte hasta ese punto de la historia a veces. Y como sabemos Goku fase 3 se contuvo contra el gordo y estaban el mismo nivel, el mismo Goku reconoce que podía vencer al gordo. Así existe una brecha considerable entre Goku fase 3 y Broly y no sería correcto decir que ambos están a un nivel similar. Y repito, lo que estoy desmintiendo son tus argumentos, eso es independiente que Broly sea el más fuerte de Z o no. Y que por cierto, es el propio Takao quien se contradice en sus declaraciones, ya que dice que Broly es el personaje más fuerte de Dragon Ball Z, pero a su vez también confirmó que Broly no es capaz de destruir el universo, mientras que Wuhan del anime iba a destruir todo el universo. Esto confirmado por Bellito y la Daisensu 7, por lo que aquí quedaría más en evidencia que Wuhan del anime es mucho más fuerte que Broly, y que las palabras de Takao Koyama no son confiables. Por cierto, en el video donde hablo si las guías son válidas o no, establecí que las menciones oficiales incluso si viene del creador, no se debe tomar válidas si contradice la obra principal. Voy a poner el fragmento para que veas que no estoy mintiendo. Así y esto como opinión personal, yo no estoy de acuerdo de poner casi siempre las guías por encima de la obra, las guías que incluso han sido creadas por el autor a contradicho al material principal. Ejemplos de esto tenemos, cuando nos afirman que el Super Perfecto es la entidad más poderosa de ese entonces, poniéndolo por encima de Gohan fase 2. Gohan fase 2 con menos del 50% asesinó a el Super Perfecto de un solo tiro. Luego la guía más adelante te confirma que el Kamehameha de un Gohan fase 2 debilitado es el más fuerte de la historia, contradiciendo la mención anterior de que el Super Perfecto es el más fuerte de la historia. Otras contradicciones son los números de poder. Se confirma que Nappa con su máximo poder tiene 4000 y Piccolo tiene 3500. Nappa recién había sacado todo su poder contra Goku. Eso quiere decir que el Nappa que noqueó a Piccolo tenía un poder superior a las 3500 pero inferior a las 4000, dicha diferencia es inferior que la existe entre Goku fase 1 y Freezer 100%, y aún así Freezer soporta varios golpes de Goku fase 1. Otro error de la guía es afirmar que Piccolo Daimaku en su máximo poder solo puede destruir una ciudad, pero luego te afirman que Roshi del torneo 21 es capaz de destruir una luna y que Goku del torneo 23 con su Super Kamehameha es capaz también de bajarse una luna, cuando la escala lunar no es categoría que sea amplia. Y puedo seguir numerando muchas contradicciones de guías donde Akira es autor. A lo que quiero llegar con todo esto, es que no tomen menciones de guías por más que haya sido creado por el autor. Si estas contradicen material principal que es el manga, la verdad no valdría la pena tomar dicha mención. Pero claro, todo esto último que yo digo es solo mi punto de vista. Sobre la hazaña de Buu Gohan, si te fijas es un efecto progresivo, no es una hazaña universal en el sentido de destruir el universo de un solo golpe. Sigue estando por debajo de la hazaña de Broly fase 1 que destruyó el 25% del universo en segundos dando una potencia de ataque multigalaxia alto. Palabras de Takao Koyama no son confiables, ni siquiera tiene conocimientos del poder que tienen en la saga de Majin Buu, y de hecho su última participación del anime fue en el capítulo 254, mismo capítulo donde aparece Majin Buu flaco por primera vez, y esto explicaría su total desconocimiento sobre lo poderosos que son más adelante. Decir que Koyama no tiene conocimiento sobre el arco de Majin Buu es una total estupidez, porque él fue coordinador de guionista de todo Dragon Ball Z. Voy a volver a citar el clip, para ver si tus dos neuronas son capaces de conectar y entender la información. A ver, Koyama fue el guionista de las 13 películas de Dragon Ball Z y también fue el coordinador de guionista de Dragon Ball Z, que es un guionista. Persona que elabora el guión de una película, de un programa de radio o televisión, de un anuncio publicitario, de un cómic o de un videojuego, que es el guión. Texto en que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de una película, de un programa de radio o televisión, de un anuncio publicitario, de un cómic o de un videojuego. ¿Cuál es el trabajo de un coordinador de guionista? Una de las muchas funciones de los guionistas de un programa de televisión es la de coordinador de guiones. Si bien el coordinador de guiones no escribe el programa, sí que interactúa con el guión con frecuencia para asegurarse de que tiene el formato adecuado.
Entonces decir que Koyama no tiene peso en su palabra es una total pendejada sacada del culo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que Broly en la segunda película apareció en el año 774 antes de que Goku llegue a la Tierra para el torneo de artes marciales, por lo que para ese punto de la historia, Goku todavía no había usado el Super Saiyajin 3. Goten y Trunks todavía no sabían hacer la fusión y Vegito todavía no había aparecido. Solo teníamos a Gohan Super Saiyajin 2 quien era más débil que Broly, siendo este último el Saiyajin más fuerte hasta ese momento en la historia. Y algo que confirma este hecho y refuerza mis palabras, es que hay muchas guías de Toei que lo confirman. Primero tenemos la guía del anime cómic de la película 13 que nos confirma que Goku es el guerrero más poderoso del universo. Hildegard podía rivalizar con este mismo Goku y es descrito como el segundo villano más poderoso de las películas solo por debajo de Yanema. Y dentro de la misma película Goku nos confirma que nunca antes había sentido un ki tan grande como el de Yanema, pese que esto ocurre después de la segunda película de Broly, por lo que esto confirma que las guías que mencioné no estaban erradas y Yanema es el villano más fuerte de las películas, dejando a Hildegard como el segundo más fuerte, ambos siendo más fuertes que Broly. Así que la guía de Broly queda como una inconsistencia y una hipérbole que no puede ser tomada en cuenta, ya que contradice completamente a otras guías y a lo visto en las películas. Si me estás diciendo eso por esta mención, te diré que la Chosensu volumen 3 salió en el año 2013, además en dicha guía Akira figura como autor, por ende, jerárquicamente la palabra de Akira está por encima de Toei, así que la mención Broly según esta guía debe abarcar a Vegito, dado que para ese entonces Dragon Ball Z terminó hace rato. Dicha escala que plantea Toei de poner a Janemba por encima de Hildegard está mal. Voy a citar otro fragmento de un video mío donde explico por qué Goku sí superó a Vegito fase 1. Para empezar, quiero discutir el momento en el que Goku se encuentra dentro del estómago de Gohan. En ese momento, Goku y Vegeta recibió un notable aumento de poder que superó incluso a Vegito en su forma Super Saiyan. Antes de que pienses que estoy loco, es importante considerar algunos datos de referencia. Las guías oficiales como la Daizensu y la Shozensu, que cuentan con la autoría de Akira Toriyama, nos proporcionan información valiosa. En estas guías, se confirma que tanto Goku como Vegeta estaban luchando contra Gohan y compañía con solo el 1% de su poder total. Esto es un detalle crucial para entender lo que sucedió después. Durante esta batalla, Goku en su forma Super Saiyan fase 2 demostró estar al mismo nivel, o incluso ligeramente superior, a la copia de Gohan en su forma definitiva. La Daizensu y la Shozensu nos aseguran que estas copias poseen el mismo poder que los originales, lo que significa que Goku estaba peleando en igualdad de condiciones con Gohan definitivo. Además, es importante mencionar que Goku y Vegeta también se enfrentaron a otros oponentes poderosos en esa misma batalla, como Gotenks en su forma Super Saiyan 3 y Piccolo. Esto respalda aún más la idea de que Goku estaba operando en un nivel de poder extremadamente alto. En resumen, la hazaña de Goku dentro del estómago de Gohan no es una inconsistencia en la historia de Dragon Ball, sino que está respaldada por información proporcionada por el propio autor, Akira Toriyama, a través de sus guías oficiales. Esto demuestra cómo la comprensión del contexto y la información adicional pueden ayudarnos a interpretar de manera coherente los eventos en el universo de Dragon Ball. Es importante considerar las matemáticas detrás de las transformaciones en Dragon Ball. Sabemos que el estado Super Saiyan fase 2 multiplica el poder base del Saiyan por 100. Cuando Goku se encontraba dentro del estómago de Majin Buu, estaba luchando con apenas el 1% de su poder. A pesar de esta desventaja, Goku en su forma Super Saiyan fase 2 estaba al mismo nivel o incluso ligeramente por encima de la copia de Gohan en su forma definitiva. Si hacemos una extrapolación matemática, podemos concluir que el Goku en su estado base, sin el nerfeo causado por el estómago de Majin Buu, estaría al menos al mismo nivel que Gohan en su forma definitiva. Sin embargo, esto no sería suficiente para igualar el poder de Vegito en su forma base. Se sabe que Vegito en su forma base es considerablemente más poderoso que Gohan, pero está por debajo de Vegito en su forma Super Saiyan. Ahora bien, recordemos que Gohan es una fusión de Super Buu y Gohan en su forma definitiva. Super Buu estaba al mismo nivel que Gotenks en su fase 3, y se ha mencionado en la serie que Super Buu y Gotenks en su fase 3 están en un nivel similar de poder. Buu Gotenks, que es la fusión de Super Buu y Gotenks en su fase 3, fue suficiente para superar a Gohan en su forma definitiva. Esto nos lleva a la conclusión de que Buu Gohan no es significativamente más fuerte que Gohan en su forma definitiva, ya que la diferencia de poder entre Super Buu y Gohan definitivo no es abismal. Además, la brecha de poder entre Vegito en su forma base y Buu Gohan tampoco es enorme. En resumen, este análisis demuestra que Goku en su estado base sin el nerfeo de Buu Gohan estaría a un nivel similar o superior a Gohan en su forma definitiva, lo que pone en perspectiva las diferencias de poder en la saga de Majin Buu.
Si me tendría que hacer mi propia tabla de niveles de poder diría lo siguiente. Gotenks fase 3 sería un 100. Super Buu sería un 100. Gohan definitivo sería un 150, dado que el propio Trunks confirmó que Gohan definitivo supera a Gotenks fase 3 por poco. Goku base sería un 150. Buu Gotenks sería un 200. Buu Gohan sería un 250. Vegito base un 300, no olvidar que hasta las propias guías como la Dragon Box, que son creadas por Toei Animation, te confirman que Vegito base es superior a Buu Gohan, la Chokzensu igual confirma esto. Vegito Super Saiyan sería un 15.000, no olvidar que Akira confirmó que el aumento del Super Saiyan es por 50, que el Super Saiyan fase 2 multiplica por 2 a la fase 2. Que el Super Saiyan 3 multiplica por 4 a la fase 2. Entonces un Goku fase 3 sería un 60.000, estando superior incluso a un hipotético Vegito fase 2, pero inferior a un Vegito fase 3. Bueno, el único error de dicho fragmento fue decir que Goku usó la fase 2 contra Gohan definitivo, cuando solo usó la fase 1, ¿a qué quiero llegar todo con esto? Que Goku fase 3 luchó al par de Hildegard, y dicha película se sitúa después del arco de Majin Buu. Vegito es superior a Gogeta, y Goku superó a Vegito fase 1, y Hildegard luchó al par de Goku, por lo tanto Hildegard supera a Super Janemba. ¿Ves que eres hipócrita, Melu? Dices que Koyama se contradice a sí mismo, pero Toei también lo hace. Yo te recomiendo fiarte de las menciones oficiales siempre y cuando no contradiga a la serie principal. Dejemos de lado las menciones oficiales, Broly sigue siendo el más fuerte de Dragon Ball Z. La respuesta es sí, dado que Broly en fase 1 fue capaz de destruir la galaxia del sur. Recordemos que el universo de Dragon Ball está dividido por 4 sectores de galaxias y en cada sector de la galaxia contiene incontables galaxias. Broly fase 1 destruyó dicho sector en segundos. Usando cálculos físicos nos daría que tendría una potencia Mod de Galaxy nivel alto. Lo que destruyó Kipu fue una galaxia normal, no una mega galaxia a diferencia de Broly. Broly en su fase legendaria puede ser universal de sobra. Goku en la película solo hizo devorar el otro mundo, que tiene el mismo tamaño que el universo. Según los cálculos nos arroja Galaxy Twice. Como ves, Goku fase 3 está por debajo Broly. En pocas palabras, Broly con menciones oficiales o sin menciones oficiales es el más fuerte de Z. Esto es muy fácil de desmentir. Primero que nada, no existe la escala Galaxy Plus, solo existe la escala Galaxia y Multigalaxia. La escala Galaxia Plus sí existe, que no sepas leer es otra cuestión. De hecho, la propia wiki que tanto tú como yo usamos lo explica, tanto que chupas la verga a ti mismo. Ni algo tan básico como tener comprensión lectora no puedes hacer y me vienes con tu mediocridad a debatirme. Segundo, Gohan en su estado base de la segunda película era capaz de rivalizar con Broly Super Saiyajin 1 después del Zenkai. Eso de por sí le da la misma escala a Gohan base que Broly Super Saiyajin ordinario, quien había destruido la galaxia del sur. También se... Vuelvo a citar lo que mencionó Koyama. Él confirmó que su intención era hacer perder por guionazo a Broly. Según la Dragon Box, Gohan es superior a Dabura. Y Dabura está al mismo nivel que Cell Super Perfecto según la Daisenseu. Cell Super Perfecto recolectando todo su poder solo iba a destruir el sistema solar. Esto es respaldado por varias guías donde Akira es autor, por la Dragon Box y la página oficial de Toei. Entonces el hecho que Gohan le dé problemas entre muchas comillas a ese Broly, es un guionazo. Usando tu lógica, Videl también es termo de Galaxy y Amati Autuas, dado que esquivó un golpe de Broly. Gohan es sistema solar booster en esta película al escalar de Cell Super Perfecto. Y como sabemos la escala sistema solar es super amplia, se requiere ser 687 mil millones más fuerte que ese Cell para ser recién multisistema solar, algo que Gohan ni de chiste logra. También se sabe que Goku Super Saiyajin 3 de las películas es más fuerte que Gohan definitivo de las películas. Esto se confirma en la película de Tapión, donde Goku menciona que es el único capaz de derrotar a Hildegard. Y la guía del anime cómic de la película 13 menciona que Goku es el guerrero más fuerte del universo. Así que eso que Goku Super Saiyajin 3 escala a galaxia es una reverenda idiotez, cuando tan solo Gohan base de las películas tenía esa escala al ser relativo a Broly Super Saiyajin, y no hace falta aclarar que Gohan Super Saiyajin 2 es muchísimo más fuerte que Gohan base, y a su vez Gohan definitivo es mucho más fuerte que Gohan Super Saiyajin 2, y en las películas Goku Super Saiyajin 3 es superior a todas las versiones de Gohan. También está el hecho que en la continuación de Toei en Dragon Ball Z, hablando del anime y las películas, el universo de Dragon Ball es infinito, ya que la Daisensu 4/Daisensu 7/Chosensu 4 nos dice que el universo es un espacio extendido infinitamente, es decir, que su extensión ya es por defecto infinita.
Goku en Super Saiyajin 3 en su pelea contra Yanema afectó todo el otro mundo, misma que tiene el tamaño de un universo infinito. Y esto le daría a Goku Super Saiyajin 3 de las películas una escala de universal alto, esto al afectar un espacio 3 de infinito, teniendo una escala mucho mayor que cualquier versión de Broly en sus 3 películas. Esto tomando en cuenta que dijiste que son incontables galaxias. Y en cada sector de la galaxia contiene incontables galaxias. Con multiplicadores no le alcanzaría para escalar a universal en un universo infinito, a no ser que demuestre dicha hazaña. Y en el caso que sean infinitas galaxias, Broly de las películas escalaría a universal alto, y Goku Super Saiyajin 3 escalaría a multiversal bajo, al ser relativo a Hildegard, quien podía destruir el universo, y un universo en Dragon Ball es un pequeño multiverso que está conformado por 3 estructuras universales separadas, que vendrían siendo el mundo mortal, el otro mundo y el reino de los Kaioshin. Con esto queda más que demostrado que Broly no es el más fuerte, y hay muchos personajes en la continuidad de Toei que lo superan, como es el caso de Goku Fase 3, Yanema, Hildegard, Wuhan, Bellito, Gogeta entre muchos otros. El universo de Dragon Ball Z no es infinito, dado que esto se debe a que cosas como números enteros, racionales o irracionales, se pueden ordenar de manera que tengan una biyección con los números naturales, demostrando que tienen misma cardinalidad. Aquí entra el tema de que no puedes sacar porcentajes al infinito, si bien técnicamente es posible, no tiene sentido, porque cae en el mismo valor, cardinalidad. Por lo tanto, el que se demuestre que por ejemplo el reino Kaio mide 1/10 parte del universo, mostrando una diferencia de tamaño, entonces claramente el universo no puede ser infinito, porque se le puede sacar un porcentaje con cardinalidad, tamaño, menor que sí mismo, cosa que no tendría sentido si el universo fuera infinito. Porque en tal caso, el reino Kaio y el universo tendrían el mismo tamaño. Aparte no me has dado evidencia que el otro mundo y el reino Kaioshin son otro espacio-tiempo, ahí estás cometiendo la falacia de afirmación de gratuidad. Además, quien hizo la hazaña de destruir el 25% del universo fue Broly Fase 1, y Broly Fase Legendario ya tiene menciones de poder bajarse el universo. Así que decir que Hildegard es superior a Broly por tener mención de destruir el universo no lo haría superior, dado que ambos tienen menciones de poder bajarse el universo.